En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 16 y siguientes. Pues de la plenitud de Él, nosotros todos hemos recibido también gracia tras gracia. Pues la ley a través de Moisés fue dada, la gracia y la verdad a través de Jesucristo llegó a ser. A Dios nadie ha visto jamás. El Hijo único, Dios, el que está en el seno del Padre, aquel ha revelado. Palabra del Señor. Espíritu Santo, trono de la sabiduría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarlos a que volvamos a la temática que estábamos planteando, tratando de resolver un término que es complejo, porque decíamos, aparece solo esta vez dentro del Evangelio, y quiero explicar, o bueno, volver a repetir por qué su complejidad. Y de hecho habíamos preguntado la vez pasada esto de la plenitud, ¿qué era? Algunos de ustedes habían dicho, pues llegó el tiempo, se refería más bien a una situación temporal, y como situación temporal, pues obviamente hemos llegado con Jesucristo a la plenitud de los tiempos. Algún otro había dicho la plenitud de la revelación, y habíamos hecho una serie de explicaciones al respecto. Yo retomo un poquito de eso, pero continúo para concluir, para llegar al versículo 18 que concluye ya la poesía. Entonces comencemos diciendo lo que un poco habíamos afirmado la vez pasada, que en el versículo 16 de nuevo aparece ese nosotros que ya habíamos evidenciado en algunas partes de esta poesía. Y ese nosotros es importante porque versículos atrás se refería a los testigos de la gloria del Hijo único. Por eso es muy importante estos testigos, en el que no podemos dejar de incluirnos toda vez que leyendo esta poesía tenemos que decir nosotros todos hemos recibido también gracia tras gracia. Es hacia ese punto al que yo quiero llegar, gracia tras gracia, que me permitirá explicar más específicamente lo que significa el pléroma o la plenitud. Habíamos tocado ambas cosas, pero ahora yo voy a llegar ya a desarrollar el tema desde el punto de vista más teológico. Lo que hicimos la clase pasada era una descripción. Ahora vamos a tratar de dialogar teológicamente. Y aquí se dice que los testigos ahora han recibido en ese acto del Logos hecho carne la totalidad de lo que Él es. A eso habíamos llegado como conclusión la vez pasada, el pléroma, al decir totalidad, entonces la totalidad la han recibido esos testigos que aquí se presentan con el pronombre nosotros. La totalidad de lo que Él es en la encarnación. Yo no sé si ustedes logran advertir que eso es muy complejo de decir, porque incluso en la época y posterior, sobre todo la época joánica, se empezaba mucho a dudar de lo que la encarnación realmente era. Si realmente Jesucristo se encarnó, Dios hecho hombre, o si asumió una forma, como se logra decir en muchos pensamientos del entonces, que ustedes ya han estudiado en la teología. ¿Era él o es una forma la que asumió o es cómo es la totalidad de Dios en un hombre? ¿Cómo eso puede ocurrir? Es la pregunta que se hicieron muchos en la época y de donde nacieron lo que nosotros llamamos comúnmente como herejías. Pero yo quiero que simplemente aprendamos a atender al dato bíblico. El dato bíblico nos dice que los testigos en la encarnación del Logos han recibido la totalidad de lo que Él es.
y aspecto que habíamos definido, que ha definido esta poesía con el término pléroma que ustedes ven ya pintado en la pantalla. A mí me llama mucho la atención porque aunque el texto, aunque la palabra, ya lo decíamos, se encuentra en otros pasajes bíblicos que habíamos ya revisado, es huérfano en el cuarto evangelio. Bueno, y no solo en el cuarto evangelio, no vuelve a aparecer dentro del corpus joáneo, es decir, nosotros no volvemos a tener este término ni en las cartas, ni siquiera en el Apocalipsis. O sea, es un término huérfano, contrario a su uso numeroso, como lo habíamos dicho la vez pasada, en otros pasajes tanto del Antiguo Testamento, de la Biblia traducida al griego, como y sobre todo de pasajes de origen paulino o emparentados con el pensamiento paulino. Habíamos dicho que era un término que básicamente denotaba la idea de la plenitud o de la totalidad, o si hacemos caso a la filosofía, perdón, a la escritura, a los textos clásicos griegos, el término habla como de una medida completa. Imaginen un vaso que se llena y eso que lo llena completamente, eso es un pléroma. O por ejemplo, también cuando una persona ha vivido determinado número de años, todos esos años, y se muere, a eso lo llamamos el pléroma, es decir, la extensión, la medida completa de su vida. Eso es lo que significa esta expresión pléroma, la duración máxima de la vida. Y hay algunos autores, por ejemplo, hay uno que se llama Delling, que es un estudioso de esta terminología que habla, utiliza una imagen que nos ayuda a entender mejor el pleroma. Él dice una cantidad donde faltan espacios vacíos. Así la explica él, una cantidad donde falta espacios vacíos. Entonces es como una idea de totalidad, algo pleno, algo lleno. Y por eso algunos traducen este término con la idea de cumplimiento. Como lo que vamos a hacer ahora ya no es tanto viajar por los textos en sí, sino por su teología, entonces algunos de los textos que cité el viernes pasado reaparecerán ahora, pero me voy a enfocar sobre todo en el ejercicio teológico, que se hace sobre todo a través de este término. Bueno, ya lo decíamos, algunos pasajes del Antiguo Testamento repiten el término, pero no me interesan tanto como si los del Nuevo Testamento y especialmente los de la literatura paulina, porque allí el término pléroma es muy versátil. Se utiliza de todas las maneras, habidas y por haber, pero también especialmente de esa manera teológica que habíamos leído en nuestras Biblias la semana pasada cuando leíamos Romanos 13:10. He agape to plesion kakon, uk ergatse tai pleroma unomu he agape. Habíamos dicho, el amor al prójimo no hace mal. Entonces, la plenitud de la ley es el amor. Ahí encontramos en la expresión plenitud, pleroma, la palabra que nosotros también encontramos en esta poesía. Yo quiero recordarles a ustedes que San Pablo y su escritura es anterior a lo que ya nosotros hemos aceptado como tiempo en que se escribió el Evangelio de Juan. Entonces ya hay un desarrollo teológico. Cuando nos llegamos al versículo 16 que estamos estudiando, ya hay una teología difundida en el entorno. Y por eso es importante comprenderla y comprenderla desde San Pablo, que es el que nos deja a nosotros estos textos. Entonces, el texto clave para mí, no lo digo para ningún otro estudioso, para mí, para comprender lo que sucede en Juan 1:16 o lo que se intenta decir allí o lo que se dice allí, es un texto todavía un poco más viejo, más anterior, un texto de un San Pablo maduro, la carta a los Romanos, que desarrolla una teología pues muy superior, sobre todo con el evento que llamamos nosotros Cristo. El amor de Cristo se convierte en la plenitud. Recuerden que la palabra agape, como la estudiaremos o como ya la hemos estudiado,
En la literatura griega habitual es un sinónimo de otros términos de amor, como los otros términos que ustedes ya conocen, el término eros, que definimos nosotros siempre como en la parte erótica o la parte esponsal de una pareja, llevada hacia a la capacidad procreativa o al momento unitivo pasional. Pero en la literatura griega, eros y ágape son sinónimos, como los otros términos, y muchas veces se usan indistintamente, solo que cuando se quiere especificar un ámbito preciso del amor, pues se utiliza un término también específico, si se quiere. Es con la literatura joánica especialmente donde cada uno de los términos reviste su propio significado y se usa en su propio significado. De manera que no solo en Juan, sino también en algunos de los otros evangelios sinópticos. De manera que cuando se habla del amor a Dios, el término utilizado es agape en el griego. El último término que ustedes pueden ver en la pantalla en griego. O cuando se habla del amor al enemigo, se utiliza el término agape. Y cuando se habla del amor que nosotros le debemos a la divinidad, se utiliza el término agape. Entonces, observen que el término ya reviste un sentido en particular. Bueno, ¿y qué tiene que ver agape con pleroma? Porque estamos hablando de pleroma. Pues bien, yo he dicho, San Pablo nos explica a nosotros qué es la plenitud del acontecimiento Cristo. Sin decir Cristo, él habla del agape. ¿Qué es el agape? El agape es la plenitud de la ley. Nosotros en el Evangelio de Juan tenemos un sinónimo de la palabra ley en la expresión logos. Logos es término que identifica también la ley. Y de hecho, en algunos momentos del Antiguo Testamento traducido al griego, allí cuando se habla de ley, alguna vez el traductor, en vez de utilizar el habitual término nomos, utiliza el término logos. Logos, que es expresión que significa, ya sabemos, verbo, palabra, pero que aquí es personificación, nombre dado a Jesucristo, es entonces lo que San Pablo tiene en mente. Recordemos que la primera carta de Juan a propósito define a Dios como agape. Dios es agape, es amor. Entonces, fusionando todos estos elementos, cuando leo a San Pablo y digo, el amor o el agape es la plenitud de la ley, se comprende fácilmente que tanto Jesucristo como Logos, como Dios mismo, es eso, es plenitud de la ley. Vamos a comprender todavía eso un poco más. Porque entonces el agape o el amor de Cristo, si lo queremos poner así, Cristo es amor. Si Cristo es Dios, si el Logos es Dios, pues Cristo es agape. Entonces, el amor de Cristo o Cristo mismo, que es agape, deviene la plenitud, el punto máximo en el cual debiera desembocar la ley, si esta sobre todo se vive a partir del prójimo. El prójimo se convierte realmente en el nomos, en la ley del amor. Si hay que ponerle una ley al amor, es el prójimo. El prójimo es la condición de esa misma ley. Se acordarán de esa discusión maravillosa a propósito de una curación en sábado. Y la pregunta, ¿qué es el sábado? ¿El sábado es para el hombre o el hombre es para el sábado? Aunque no salimos del contexto de lo que nosotros estamos estudiando. El prójimo se vuelve la norma del amor. Y de hecho, lo que está discutiendo en Romanos es una problemática sobre el amor al prójimo, que también la primera carta de Juan, no importa que lo digamos ahora, aunque es tema del final, pero nos ayuda a introducirlo, nos dice, si decimos amar a Dios, pero no amamos al prójimo, somos unos mentirosos. Entonces, fíjense que la verdad depende del ejercicio del agape y sobre todo el ejercicio del agape frente al prójimo. Dices amar a Dios, tienes que amar al prójimo. Entonces, el prójimo se convierte en la condición sine qua non
se ama a Dios. Es decir, si no se ama al prójimo, Dios no es amado. Y por eso el agape es el pléroma, la plenitud o la consumación, si lo queremos decir también en esa otra terminología. Y en la obra joánica, especialmente, la encarnación es concebida como la plenitud del Logos. Que esto es una cosa bien impactante, porque generalmente cuando nosotros hablamos de encarnación, ¿qué es lo que pensamos inmediatamente? Nosotros pensamos en encarnación como el nacimiento. Dios que nace encarnado en el seno de una virgen que ahora es madre. Pero la encarnación definida en Juan es todavía mucho más potente como definición teológica, porque no solo se refiere a ese acto, sino que además define y en mucho lo que significa ese acto. Y yo quiero llevarlos precisamente hacia ese punto, porque la encarnación es como concebida como la plenitud del Logos. O sea, cuando Dios deviene niño en el vientre de una mujer, esa es la plenitud. Ese es el vaso que se colma, la medida saturada, si se quiere decir así. Es el cumplimiento de un recorrido que ha comenzado cuando el Logos, recuerden el principio de esta poesía, estaba en dirección hacia Dios antes del principio, antes de todo antes. Es ahí donde comienza ese recorrido, ese, digamos, utilizando esa imagen del vaso, ese vaso que se va llenando y que se rebosa sobreabundantemente en lo que nosotros denominamos como la encarnación. Aquí no estamos para cantar villancicos, definitivamente, aquí estamos como para cantar otro tipo de cosa, porque a la totalidad de la encarnación debe corresponder otra cosa. O sea, encarnado, el Logos ha llegado a su punto totalizante. Se deja ver, se deja tocar, lo podemos escuchar, hay que seguirlo. De hecho, es enviado y envía, viene del Padre, vuelve al Padre. Entonces, usando las palabras del mismo Evangelio, voy a hacer ese ejercicio, usemos esas mismas palabras que me parecen bien interesantes a mí. Recordemos un pasaje maravilloso que nosotros tenemos en Juan, capítulo 13, versículo 1, que a propósito, después de un tiempo de Semana Santa, pues lo tenemos más fresquito y que hemos hecho también uso de este texto la semana pasada. En Juan capítulo 13, 1 se dice lo que aparece ahí, agá, pesas tus idius, tus en todo cosmo, eistelos, egapes en autus. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Decíamos que ese sustantivo que está en color rojo, telos, que está ahí, pues no es pléroma, pero decíamos la clase pasada que estaba emparentado semánticamente con el término pléroma, siendo pléroma, terminológicamente hablando, más fuerte y más potente que el término telos. Entonces, este sustantivo corresponde también al campo semántico de la plenitud. Y esto es bastante para mí significativo, porque el Evangelio, como que decíamos también el viernes pasado, nos está construyendo esa idea de consumación, como también lo hace cuando nos propone el tema de la hora no ha llegado y llega la hora, llegó la hora, ya es la hora. Recuerden el capítulo 2, esa voz que se escucha, ya lo he glorificado, es como que se llega a un punto, y ustedes de hecho decían plenitud como ese momento. Pero yo quisiera decirles que no es ese exactamente, si queremos poner las cosas temporalmente hablando, ese momento, el de la cruz, el pléroma. El pléroma es la encarnación en cuanto tal. Entonces, el sustantivo que traducimos por telos también tiene referencia a ese momento que nosotros llamamos o que traducimos como extremo, amor hasta la consumación. Jesucristo es presentado por este cuarto evangelio como el ápice. Recuerdan las letras en ápice, las que están
montadita sobre el renglón normal. Entonces, el ápice, la cima, si queremos mejor decirlo así. Jesucristo es presentado por este cuarto evangelio como el ápice de la salvación y que supera y en mucho los actos salvíficos de la historia de la salvación. De manera que Jesucristo es más allá que una columna de nube, una columna de fuego, o un maná, o el agua que brota de la roca, o la serpiente de cobre, de bronce, perdón, puesta en el desierto para salvación de los mordidos por las serpientes. Jesucristo es más que esos actos salvíficos de la historia. Jesucristo es la medida rebosada, es la totalidad salvífica del Padre. Él es la dimensión plena del agape. Y la consecuencia de decir esto es que la encarnación entonces no aparece a los ojos del hombre como, como una parte de Dios, sino todo él. El Logos es Dios. Es Dios quien se encarna plenamente. Si al principio el texto bíblico nos ha dicho, en el principio era el Logos y el Logos era Dios, es Dios plenamente quien se está encarnando. Entonces, las afirmaciones teológicas realmente que son muy, muy potentes. Colosenses, de hecho, en el capítulo 1, versículo 19, en algo que nosotros ya hemos escuchado porque es uno de los himnos con los cuales nosotros rezamos, dice, Joti en auto eudoques en pan, topleroma katoi kesai. ¿Eso qué significa? Porque en auto, en él, eudoquesen, quiso, porque en él Dios quiso que residiera toda la plenitud, que residiera. Nosotros, este verbo ya lo había propuesto yo, el verbo katoikesai, con el verbo katoikeo, cuando veíamos que el verbo se hizo carne y puso su tienda en nosotros. Ahí se utiliza otro verbo, obviamente lo habíamos dicho, otro verbo que recordaba al Antiguo Testamento, ese poner la tienda, el verbo es que no, pero aquí se utiliza, yo decía, ahí podríamos haber visto otro verbo, porque existen otros verbos para hablar de morar, de habitar. Y yo proponía varios ejemplos, el oikeo, pero también aparecía el catoikeo, catoikesai, que no es un simple morar, es un morar como con una cierta intensidad. Y aquí se dice entonces, en él, o sea, Dios quiso en Jesucristo que en él residiera toda la plenitud. O sea, que Jesucristo es pléroma, es toda la plenitud de la divinidad en la humanidad. El texto todavía nos pide mucho de nuestra mente, de nuestra capacidad de lucubrar, porque ¿qué es? Que en él habite toda la plenitud. Esta idea migra durante el Evangelio a tal punto que Jesucristo se vuelve la tienda del encuentro donde que mora la gloria de Dios y se vuelve el templo que una vez destruido es rehabilitado luego de 3 días y que habita en el templo la gloria de Dios, la plenitud. O sea, que ser testigos nosotros del acontecimiento Jesucristo es ser testigos al mismo tiempo de la totalidad de Dios. Y esto queda bien concebido en una teología que yo les recuerdo ya venía siendo meditada mucho antes del Evangelio. Aquí tenemos esta carta de la escuela paulina. Entonces, es de esta medida completa, de esta medida consumada llamada Jesucristo, que los testigos han recibido gracia tras gracia. Y a mí me importa mucho llegar a ese gracia tras gracia porque yo quisiera escuchar enseguida de ustedes qué es eso de la gracia. ¿Eso qué? Porque nosotros la utilizamos para todo. Y de hecho, en nuestras oraciones, en nuestra liturgia y hasta San Pablo, casi siempre saluda diciendo que la gracia de él sea con ustedes. ¿Qué rayos es la gracia? Para darle contenido a un concepto que solemos utilizar muchas veces
sin la conciencia de lo que eso es. Hay otro texto bien interesante también de corte paulino, aunque no es carta propiamente paulina, como los estudiosos nos hacen, perdón, sí, como los estudiosos nos hacen ver a nosotros. Hay otra serie de textos, perdón, yo creo que me he pasado, sí, aquí, que es el de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 19. Si yo sigo esta literatura, obviamente esta es hija, pariente muy cercana del pensamiento teológico paulino y la utilizo como herramienta hermenéutica de este texto que estamos estudiando, es decir, del versículo 16 del primer capítulo de Juan, desde el versículo 16 de Efesios, allí se expone que para llenarse del pleroma de Dios, de la plenitud de Dios, es necesario ser fortalecidos interiormente por el Espíritu. O sea que el pleroma, la plenitud de Dios, acontece en el interior de aquel que ha recibido el Espíritu. Es necesario que Cristo, dice esta carta, habite en el corazón por la fe. O sea, para acceder a la totalidad de Dios se necesita la fe que se ha decidido en el corazón. Y esas pueden ser palabras como muy romanticonas para nosotros, pero yo no sé si ustedes alcanzan a dimensionar qué es que uno pueda hacer lo mismo que hace Jesucristo, es decir, en Jesucristo está la plenitud de Dios, pero que en uno acontezca también la plenitud de Dios por un acto llamado la fe. Y es desde adentro, como dice este texto, allá está escrito el texto, es desde adentro que se conozca el amor del Hijo. Efesio llama a esto estar cimentados en el amor. Ahí lo que ustedes tienen en griego dice, nonai teten hyperbalus antes gnoseos agapen tu Cristo. Es decir, y conocer el amor del Mesías que supera todo conocimiento, un conocimiento que supera todo el conocimiento. Esto es también pléroma, porque es una medida rebosada, el conocimiento que supera a todo conocimiento. Gina, plerocete, como dice acá, plerocete, gínoma, plerocete, y tiene el pléroma, pero esta vez en versión verbo, e hispanton pleroma tuceu, es decir, así os llenaréis hasta la plenitud, os llenaréis mejor de la plenitud de Dios. Así os llenaréis de la plenitud de Dios. La fe produce la plenitud de Dios en uno. No sé ética o moralmente eso que nos esté pidiendo a nosotros, pero la fe produce la plenitud de Dios. Ahora cada uno saque sus propias conclusiones al respecto, pero mire, para explicar el texto de Juan, yo quiero llevarlos a lo que está aconteciendo o lo que Juan está describiendo y que los cristianos, antes que aquel que compuso el Evangelio, ya pensaban. Miren lo que produce la fe. La fe no es algo incipiente, es algo muy potente. Es la forma más potente del amor, porque pone en acto la plenitud de Dios. Y si no me creen ustedes, vámonos también al mismo evangelio que lo explica en el capítulo 14, versículo 23. E antis agapame ton logo mu terese. Y mire qué bonito este texto que dice así. Si alguno agapame, me ama, ton logo mu terese. Es decir, si alguno me ama, hará morar o guardará mi palabra, mi logos. La palabra logos se vuelve a utilizar, esta vez obviamente no en referencia a una personificación, sino a algo de Cristo. Jesucristo dice logos. Él es el logos que dice logos. Y si alguno guarda esa palabra, ¿qué es lo que pasará? Caijopatermu egapese auto. Mi Padre lo amará con amor de ágape. Caipros auton eleusómeda.
y vendrá hacia él, caimonen parautopo y esómeta, y hará morada y hará que habitemos, porque Jesucristo en poiesómeta se incluye, es un nosotros, y nosotros haremos morada en él. El logos es el camino al pleroma de Dios. Guardar, custodiar el logos, amando al logos, porque eso es custodiar al logos, amar al logos, produce que el pleroma, la totalidad de Dios, habite en aquel que ama, o en las palabras de Colosenses, en aquel que tiene fe y que ha decidido eso en el corazón. Entonces, miren, muchachos, el amor se convierte así en el medio a través del cual la plenitud del logos llena en su totalidad la medida de los testigos de esta poesía. Esto es muy fuerte porque uno lleno de la totalidad, de la plenitud del logos, es decir, los testigos del Hijo no son personas que simplemente se dieron cuenta de que algo pasó. Y por eso Jesucristo no se fía en aquellos que creen en los signos, porque los que creen en los signos no necesariamente están llenos de la plenitud del logos. Primero hay que amar al logos, amar a Jesucristo. Una vez se ama a Jesucristo, se puede contener la plenitud del logos. Lo vamos a ver más adelante en otra serie de pasajes que yo voy a citar, para que ustedes se den cuenta de cómo funciona este pedazo de verso que ya nos lleva hacia la conclusión finalmente de esta poesía. Y miren, cómo se experimenta la plenitud del logos, cómo los testigos del Hijo pueden decir de la totalidad, de la plenitud del logos, porque el que es testigo, decíamos la semana pasada, experimenta un continuum totalizante que a la poesía le gustó llamar como gracia tras gracia. Ahora, yo quisiera llegar a la palabra gracia, charis, en griego, charis. Hablemos un poco, tanto los que están allá como los que están acá, cuéntenme ustedes, ¿qué es gracia? Como la palabra en ese sentido, pues, de que ahora hablaba de la gracia de Jesucristo. ¿Quién es el que nos ha dado el mismo Jesucristo? Porque pues, en último, la gracia es el mismo Jesucristo, el regalo que nos ha dado. Ok, bien. ¿Qué más puede ser la gracia? A ver, dale, hijo. Ok, la gracia es el mismo amor. Okay. Estás muy joánico, que todo lo lleva siempre para ese lado. Bien. ¿Qué más podría ser la gracia? A la gratuidad de la salvación. Claro que quedas como diccionario de la lengua española, que cuando uno dice ¿qué es amor? Acto de amar. Entonces la gracia es la gratuidad. ¿Puedes especificar un poquito más? Es la salvación porque eso es no Cristo y por lo que dice pues los versículos siguientes cuando le diga a Moisés, ¿cierto? Que Moisés como que hizo misión hacia el pueblo fue al esparcido. Fue una gracia. De salvarlo, ¿cierto? Pero con Cristo llegamos a plenitud, es decir, que la salvación es diferente. Ok, ok. Pero, según lo que hemos visto, no es como una característica, sino que es el propio ser de él. Lo que están diciendo los muchachos, sí. Y el propio ser de él, el ser Dios. Ok, ok. O sea que, bueno, sí, bueno, ya entenderemos ese concepto ubicado en ese gracia tras gracia de lo que se está hablando ahí. Ya lo miraremos entonces un poquito. ¿Qué más podemos decir al respecto? ¿Qué les han dicho ustedes en teología? ¿O no, nunca han afrontado el término como tal en la teología?
No se dan cuenta que muchos de los términos que usamos casi nunca los afrontamos en la teología. Por ejemplo, el término gloria, que hemos afrontado a propósito de este evangelio, pero casi nunca nos decimos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, pero si uno se pone a pensar bien, bueno, ¿eso qué es? A la hora de verdad. En derecho canónico, que han estudiado. Pues que la precisamente el término de por la vida graciosa, Ok. que es dada. Algo que es dado, sí, algo más bien divinizado que humanizado. Bien. Benítez, Cristian, dale hijo. Padre, pues yo he entendido la gracia como la iniciativa misma de Dios a hacer amigos nuestros, a entrar en amistad íntima con Él, y que esa entrar en amistad es iniciativa propia de Él. Ok. Hacer amistad. Bien. Perdón un momentico, ustedes escucharon lo que él dijo, si es para no poner, para no crear el feedback que viene de allá, entonces aquí está todo volumen. Bien, ¿qué más? Bien, entremos a dimensionar un poquito eso de lo que estamos hablando acá cuando decimos gracia. A ver, la palabra gracia o charis en griego, como ustedes la pueden ver en pantalla. Si llego a la pantalla, exacto. Es un término muy difundido a lo largo de las Sagradas Escrituras, pero a esta palabra le sucede lo que le sucede a la palabra pléroma, que solo la encontramos charis en estos versículos que estamos trabajando, en el 14, en el 16, que son los que estamos trabajando. Entonces, uno quisiera que Juan le regalara a uno algo más para poder definirla, porque ya sabemos que Juan define las palabras en sus propias dimensiones teológicas o de su propia reflexión, para saber cómo la cambia o para saber qué contenido nuevo le regala. Entonces, como eso no ocurre, nos toca a nosotros apelar a que Juan pensaba la gracia como sus predecesores, griegos, semitas, y entonces naveguemos un poco por ese mundo. A ver, como tal, el término gracia, y por eso es que nosotros utilizamos lo que yo decía, la parte graciosa, la parte humorística o alegre de la cosa, como término, un autor llamado Conselman nos dice que etimológicamente la palabra tiene, digamos, su relación y muy fuerte. Es una palabra afín de un verbo, el verbo Jairo, como suena el nombre. Jairo, recuerden que el ángel a María en el Evangelio de Lucas la saluda diciendo Jaire, es el saludo griego, ¿no? Alégrate. Entonces, está muy en afinidad con ese concepto verbal por alegrarse. Y de hecho, la gracia es aquello realmente que alegra, es aquello que da gozo. Ese sería como lo más original del término, digamos así, la denotación del término. Ya lo que connota es todo lo que ustedes han podido decir, pero lo que denota exactamente es todo aquello que alegra, todo aquello que produce alegría, gozo. De hecho, en la cultura griega, con el término, como decían ustedes, o como Juan Pablo lo intuía, se refiere a la concesión, al favor que los dioses otorgan a la humanidad. Pero la gracia no solo es ese don, sino lo que produce el don. La alegría que produce recibir eso que ha sido dado. O sea, la gracia se comprende no solamente en la dimensión del don, de lo que se da como algo gratuito, sino en lo que eso produce en quien recibe ese don, que generalmente es el gozo y es la alegría, generalmente no debiera ser siempre lo mismo. O por ejemplo, también en la literatura griega encontramos que la mujer en el amor da a su esposo, se vuelve agraciada a su esposo, produce en él también la alegría, como también puede producirlo el buen vino. Entonces la gracia está emparentada a todo ese movimiento, tanto de lo que se da como el efecto que produce
en aquel que ha recibido eso que ha sido dado. Y esa es más o menos como la idea, la denotación del término en cuanto tal. Entonces, la gracia aparece en virtud de un bien que ha sido prodigado, primero como algo y luego como eso que sucede al interno del receptor y que puede ser pues ampliado en diversas expresiones que define la gracia, la alegría que se siente, el gozo o la paz, dependiendo del bien que ha sido prodigado. En esta poesía, de hecho, cuando ustedes ven ahí esa expresión que está en colores azules, harin antiharitos, es decir, la gracia tras gracia que han recibido los testigos proviene esta vez de la plenitud del logos. Eso es lo que ha sido dado. ¿Qué ha sido dado? Ha sido dado el logos en pleroma, es decir, en plenitud. Logos encarnado. Entonces, la gracia tras gracia proviene de ahí. Y el testigo la percibe en su interior. Nosotros la hemos recibido, esa plenitud la hemos recibido gracia tras gracia. O sea, cada gracia, gracia tras gracia, es manifestación de la plenitud, de esa totalidad, de esa medida rebosante que es el Logos encarnado. Y recuerden que cuando definíamos la palabra martiría, decíamos que la martiría es una experiencia que uno tiene, pero que lo afecta a uno tanto interiormente, que de hecho la palabra martiría, recuerden que está emparentada con la palabra por recordar, que la habíamos visto hace ya unas clases. Y entonces marca tanto lo interior que cuando el testigo atestigua, revive la experiencia. De manera que también otros pueden hacer experiencia a través de su testimonio. En definitiva, puesto que aquí estamos hablando de testigos, nosotros todos hemos recibido también gracia tras gracia, a eso se refiere. Ellos, en su ejercicio de atestiguar, no están simplemente dando un pedacito de lo que vivieron, sino el pleroma del logos, la plenitud de él, el plerómatos autú. Ellos en el atestiguar dan la totalidad de esa medida rebosante que llamamos el logos encarnado. En otras palabras, es la plenitud del logos encarnado que difunde, y traduzcámoslo en otras palabras, alegría tras alegría o gracia tras gracia, porque decíamos que el término haris no es solo lo que se da, sino lo que produce, y lo que produce es gozo y alegría. Y para mí, realmente esto es muy edificante. ¿Por qué? Porque es dicho en un evangelio que nació en contexto de sufrimiento y de persecución. Y se refiere, sobre todo, a la plenitud de la encarnación a uno que además es perseguido, sufre y es asesinado. Entonces, esta es la gracia que produce alegría, o este es el pléroma que produce el harin antiharitos, es decir, la alegría tras la alegría o la gracia tras la gracia, que vuelvo a decir es un aspecto impactante, sobre todo si se tiene en cuenta el contexto de este evangelio. Y no es un contexto que yo me estoy inventando, porque entonces ubico el evangelio en la última década del siglo I y un poco principio del siglo que viene, sino que el mismo evangelio lo dice. ¿Cómo que lo dice? Sí, vamos a navegar un poco en el evangelio. Vámonos todos al evangelio en el capítulo 16. Ojalá que este capítulo ustedes lo resaltaran, lo identificaran mucho, porque recuerden que estamos en el acontecimiento agónico de las últimas palabras de Jesús antes de que Judas llegue con el gentío a llevarse a Jesucristo y someterlo al proceso de la pasión. Entonces, luego de que Jesucristo ha amado a sus discípulos con un amor que ya habíamos visto telos, que se emparenta con esta palabra pléroma. Entonces, estamos en el discurso de Juan, capítulo 10, versículo 20.
el testigo, discípulo, puede vivir de la gracia originada por la encarnación, pese al contexto que hace dramático su discipulado. O sea, yo puedo vivir una alegría pese a mi contexto dramático como discípulo, como está muy bien descrito en este versículo 20, en donde Jesucristo de forma solemne dice, amén, amén, lego humin, es decir, en verdad digo a vosotros, joticlausete caefrenesete humeis, que vosotros lloraréis y os lamentaréis. Jodecosmos jareseta, y mira, aparece la palabra por alegría, mientras el cosmos se alegrará. Ustedes llorarán y se lamentarán, pero miren el contraste. Humeis liupe feces fe, al geliupe humones jarán geneseta, y ahí aparece en rojo otra palabra del campo semántico por la alegría. Estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Miren cómo entra el pleroma en la dimensión de la fe. El discípulo puede estar pasándola muy mal, pero con la fe sucede gracia tras gracia, porque es en la fe que la totalidad de Dios habita el discípulo. Bueno, y no solo acá, sino que de hecho el cuarto evangelio describe la alegría que produce el encarnado. Sí, en el cuarto evangelio hay alegría, no todo es una sucesión de dolores terribles. Juan capítulo 3, versículo 29. Recuerden esa maravillosa analogía que hace Jesucristo. El amigo del novio se alegra al recibir, al escuchar el don de la voz del novio. Entonces, mire cuál es una de las gracias. Una de las gracias es la voz. El novio que habla y que hace el amigo, alegrarse. Ese es el regalo que sucede con Jesucristo. Jesucristo, o sea, esta imagen de este capítulo que veremos también más adelante es muy potente para definir el acto de Jesucristo, el acontecimiento de Jesucristo en su encarnación. Jesucristo es voz, es novio, es voz, que cuando habla el amigo se tiene que alegrar. Esas palabras en ese capítulo son muy, muy fuertes. Bueno, ya veremos sobre todo de quién es el que las pronuncia. Y no solo Abraham, el padre del judaísmo, como dice Juan capítulo 8, 56, una discusión acalorada que tiene Jesús con los fariseos, con la casta sacerdotal, dice que Abraham se alegra al ver el día de Jesús, que eso se volvía casi que como una herejía, que le valió a Jesucristo casi que lo que utilizamos mucho en mucho tiempo, el anatema, el separarlo de la comunidad en la que él mismo había nacido. Pero si vamos al Juan capítulo 14, 28, que también es el mismo contexto del texto que había propuesto ahorita en el capítulo 16, se dice que si los discípulos amaran realmente a su maestro, es decir, con amor de ágape, se alegrarían de que él volviera al Padre, porque también que él vuelva al Padre, esto es gracia. Gracia es su voz. Gracia es Abraham, que fue dado al judaísmo y que se alegra por el don, por el día de Jesús. Gracia es también que él vuelva al Padre. Y no solo eso. Finalmente, uno de los últimos textos que proponen la alegría como expresión, lo hemos escuchado ayer proclamado en el Evangelio. Recuerden, ante el don del resucitado, que como en el icono muestra a sus discípulos que están encerrados por el miedo, además, las señales de la cruz en su cuerpo, dice, paz a ustedes, caituto e ipon, y después de decir esto, edeixentas geiras, les mostró las manos,
Caiten pleuran autos, y les mostró la herida del costado a ellos. ¿Y cuál es el efecto del don de la gracia? Se alegran. Ejaresan unhoi mafetai y dontes ton kyrion. Se alegraron entonces los discípulos viendo al Señor. La gracia produce eso. Entonces, miren cómo el Evangelio tampoco se ausenta de la gracia tras gracia que produce la alegría. Y entonces, en un texto maravilloso como el que nosotros tenemos y estamos estudiando, la alegría viene citada en ese ejercicio de la gracia tras gracia. Para mí, en definitiva, el cuarto Evangelio se dedica a narrar el Harim anti-Járitos, es decir, la gracia tras gracia. O sea, lo que vemos en el Evangelio desde el primer capítulo hasta el último es gracia tras gracia. Vemos la primera hasta la última alegría, la alegría de la encarnación que produce la alegría del discípulo hasta la última alegría que acabamos de observar cuando el discípulo, encerrado por el miedo, viendo el cuerpo atravesado, herido, se alegra al ver al Señor. Entonces, esta última alegría es una alegría irremediable, es una alegría irreemplazable y que nada ni nadie le puede quitar a los discípulos, sobre todo porque ya el mismo Jesucristo lo había dicho en ese capítulo 16, versículo 22, cuando él regrese resucitado, lo que dice ahí, es decir, y ustedes ahora estarán tristes. Palin de opsomai humas, dice el texto, pero de nuevo los volveré a ver. Kai jaresetai humonge caerdía, y el corazón de ustedes se alegrará. Kaiten haran humon udeis aire af humon, dice, y la alegría de ustedes nadie se las quitará. En un verbo todavía muy potente que resumiremos después, cuando Juan Bautista diga, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el verbo que ustedes ven aquí, que lo señalo, este último verbo, aire, afhumon, aire, significa quitar, significa matar. Ese es el Cordero que quita, que mata el pecado del mundo. Cuando los discípulos recibirán el don del pleroma, del logos resucitado, con sus heridas en las manos, recibirán una alegría que nadie podrá ni quitar, ni levantar, ni matar. Entonces nosotros hemos recibido de su plenitud gracia tras gracia. Y esa gracia tras gracia obviamente no comenzó simplemente en el acontecimiento de la encarnación, sino que ese vaso desbordado de la encarnación resignificó todo. ¿Por qué? Porque entonces la ley se quedó cortica. ¿Ustedes qué recibieron o qué recibimos nosotros? En la experiencia del discípulo que atestigua esto, dice, pues la ley nos fue dada, es un don, es una gracia también que entra dentro de la dimensión, como ahorita Juan Pablo lo especificaba. Entra en el don, dentro de la dimensión de la gracia, nos fue dada, pero la gracia y la verdad a través de Jesucristo llegó a ser. Es decir, este vaso se venía llenando, pero lo que ya produce la alegría, la certeza del don es que Jesucristo permite que el espíritu del discípulo experimente la gracia y la verdad. Y es la gracia de ponerse con la gobierno como la vida misma de la Trinidad es ocupada. La Trinidad propiamente. No hay ningún problema, porque ya incluso antes habíamos establecido esto de la plenitud en ese pasaje del capítulo 14, cuando se decía, si alguno guarda, custodia en logos mi palabra, que al mismo tiempo es Jesucristo,
mi Padre vendrá a él y moraremos en él sí. O sea, nosotros no recibimos una partecita, como una cuota de la gracia, lo recibimos todo. Y el problema, como veremos más adelante en el Evangelio, se creará cuando lleguemos al tema del pecado. Ese será el problema de hacer convivir pecado con la totalidad de Dios, que esa es la cosa extraña que nosotros hacemos en el diario vivir. Entonces, miren, el amor de Cristo es lo que atestiguan quienes custodian su logos. Quienes lo custodian, eso es lo que están atestiguando, el amor de Cristo. El logos es un término que se está abriendo paso en este cuarto evangelio, primero personificado y luego lo vemos como la palabra que proviene de Jesús y bueno, y entre otras muchas cosas. Yo quiero que viajemos con logos por el evangelio, pero al mismo tiempo vamos a viajar con el término ley por el evangelio para que veamos qué debe suceder con el logos. Primero comencemos con el logos. Por ejemplo, vámonos al capítulo 2:22 y leamos el capítulo 2:22 donde aparece la palabra logos, sobre todo el efecto de logos. Recuerde que estamos hablando de la gracia tras gracia, es decir, gracia no solo como lo que se da, sino como lo que produce. ¿Qué debiera producir entonces la totalidad de Dios? Observemos el versículo 22, por favor, alguno que lo lea. Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos recordaron que habían hecho eso y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. O sea, la palabra de Jesús o el logos que es Jesús debe producir ¿qué? La fe. Y porque, mire lo que sucede acá, y porque en la resurrección acontece el pleroma, la totalidad, comprenden, se acuerdan del logos. El logos tiene sentido. Y mire que el evangelio temporalmente está viajando, porque el evangelio no solo cuenta la actualidad de Jesús, sino el futuro de las comunidades joánicas. Aquí está. Vamos a otro texto que también es bien bonito. Capítulo 4, a propósito de los samaritanos. Capítulo 4, versículo 41. Alguno que lo lea, por favor. 4:41. Muchos más creyeron al oír su palabra. Al oír su palabra, el logo. Mire que el logo siempre está en función de despertar la fe del discípulo. Y por favor, Cristian, lee el versículo 50 de ese mismo capítulo. Jesús le contestó. Perdóname, hijo, este es un texto ya más concreto. 50. Sí, dale. Jesús le contestó, puedes volver, tu hijo está vivo. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Sí, es una bellísima, un bellísimo pasaje que miraremos más adelante, pero miren lo que sucede con la fe, la gracia tras gracia. Estamos siguiendo las huellas de la gracia, de lo que los testigos han identificado como continuum de la plenitud. Estamos mirando esa huella que va dejando gracia tras gracia. Vamos al capítulo 5, que está ahí pues pegado, y leamos el versículo 24, porque puede acontecer la fe, pero también podría acontecer cosas opuestas. Capítulo 5, versículo 24. Miren que la resurrección sucede escuchando la palabra. Esto yo no lo propongo, porque algunos teólogos se aferran a la idea que la resurrección sea acontecimiento después de la muerte, pero acabaron de escuchar lo que dice. En verdad os digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna. Esto es pleroma. Y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya, no después, ya de la muerte a la vida. De este mismo capítulo leamos los versículos 37 y 38. No puedo quedarme leyendo toda la Biblia, pero leamos los versículos 37 y 38 para que tengamos una idea mejor elaborada. Y el Padre del día es el que ha dado el testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habéis oído su palabra en vosotros, porque no creáis al que él. Exactamente, mire, es
La no fe, el no creer, ¿qué hace? Evita que Él pueda habitar en nosotros. El ejercicio es bien potente porque el testigo se supone que cree. Entonces, la totalidad de Dios lo habita, pero cuando no cree, pues eso no sucede. Entonces, y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí, nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no le creéis. Creemos en Jesucristo y no solo habita, sino que vemos lo que antes no se podía ver, él, y que viéndolo causaba la muerte, como sucede, por ejemplo, en una narración que escuchamos nosotros en el Antiguo Testamento, cuando los pobres sacerdotes que pasan el arca por un charco para evitar que el arca se caiga y se moje, tocan el arca y caen fulminados muertos. No, no, aquí ya Dios se deja tocar y en cambio se vive. Ahora hagamos el camino de la ley, que es el término, todavía digamos, como nos lo propone el Evangelio de Juan, el primer don, la ley. Y comencemos leyendo el capítulo 1, versículo 45. Veamos qué nos dice acerca de la ley. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Esto nos lleva a nosotros a pensar entonces en nada. Que claro, este es el vaso que se va a ir llenando, porque es que ya había sido anunciado en la ley y en los profetas. Y no solo acá, mire que aquí estamos conjugando ley con Moisés. Moisés como si fuera ley, perdón, como si fuera don de Moisés. Sabemos que no es un don de Moisés, porque es Dios que el que le entrega la ley a Moisés. Pero el Evangelio busca decir, nos fue dada por Moisés. Como diciendo, tenemos un vaso todavía sin llenar. Vamos al capítulo 7, donde reaparece el término ley, y miremos los sentidos con que aparece esta expresión. Capítulo 7, versículo 19. Moisés les dio la ley, ¿no es cierto? Pero si ninguno de ustedes cumple la ley, ¿por qué quieren matarme? En el Evangelio entonces le está dando un tratamiento mucho más especial al término Torah. ¿Por qué? O nomos, como se dice en griego. Porque lo que se está diciendo es que quien cumple verdaderamente la ley, por efecto, tiene que creer en Jesucristo. Entonces, la ley es un don que conduce a Jesucristo, pero solo es Jesucristo quien puede dar la gracia y la verdad, porque la ley conduce al pléroma, que es Jesucristo, pero de Jesucristo se produce lo otro, Haris y Aletheia, es decir, la gracia y la verdad. Bueno, no puedo seguir diciendo más textos bíblicos. Basta con estos porque nos vamos a quedar que toda la vida estamos llegando a la pasión y no hemos pasado el primer capítulo. Entonces ahora yo quiero decir, lo mismo que la ley se convirtió en un término transversal, porque el término ley es transversal en el Evangelio, voy a simplemente a decir pasajes bíblicos. 1:45, capítulo 7, versículos 19, 23 y 51. Capítulo 8, versículos 5 y 17. Capítulo 10, versículo 34. Capítulo 12, versículo 34. Capítulo 15, versículo 25. Capítulo 18, versículo 31. Y capítulo 19, versículo 7, contienen el término ley. Y en esos mismos capítulos también se mueve la palabra Moisés, el nombre, que es un personaje también clave en nuestros textos, pero ese Moisés ya aparece ahorita en el versículo 17 que estamos trabajando, aparecerá en el capítulo 3, versículo 14, en el capítulo 5, versículos del 45 al 46, en el capítulo 6, versículo 32, en el capítulo 7 que ahorita ya había anunciado, en el capítulo 8 que había anunciado y en el capítulo 9, versículos 28 al 29. Queridos muchachos, ¿a dónde los quiero llevar yo a ustedes? Yo quiero llevarlos a que nosotros nos enteremos de qué es lo que aconteció cuando hubo el don de la ley y de qué es lo que acontece cuando se ha regalado la plenitud en un ejercicio llamado el
la gracia tras la gracia. Solo a través de Jesucristo ha llegado a ser tanto el Haris como Aletheia, la verdad. Y como ya llegamos al momento conclusivo, ya llegamos vamos a llegar al capítulo 18. La vez pasada habíamos hecho un interesante ejercicio con la palabra verdad que ya había aparecido en nuestros textos. Yo quiero llevarlos precisamente, perdón que me fui antes de tiempo, a la palabra verdad, para que sepamos qué es lo que llegó realmente a ser. Alguno de ustedes dice, la gracia es Jesucristo, claro, si estamos hablando que la gracia es lo que se da y lo que produce, Jesucristo se da, entra en mí y eso produce algo, me hace testigo por la fe, produce la alegría, entendamos que la verdad, pues ya nosotros lo sabemos. Jesucristo mismo dentro de su evangelio dice, yo soy la verdad. Pero viajemos a través del término aletheia un poco, porque me parece que es más interesante aún. Recuerden que en el capítulo 3, versículo 21, a propósito de este encuentro que hemos estado leyendo con Nicodemo, que hemos leído hoy en el Evangelio, se dice, en cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz. Es como si se hiciera este ejercicio. El que obra a Jesucristo se acerca a Jesucristo. Más, ay, Jesucristo mismo, acerca estoy de la luz. Luz y verdad son términos que hemos utilizado para referirnos a Él. Esto nos lo dice a nosotros el capítulo 3, versículo 21. Para que se vea que sus obras están hechas según Dios. O sea, para actuar como Dios uno tiene que tener a Jesucristo por dentro, acercarse a Él, acercarse hacia adentro. Miren que no es como unir hacia afuera, sino adentro yace Jesucristo. Por la fe puedo entrar hacia Él. Y cada vez que me acerco, me ilumino más, abandono las tinieblas. Y entonces, ¿qué aparece? La verdad. La mía y la de Jesucristo. Si vamos más adelante, capítulo 4, versículo 23 y 24, para que entendamos cómo ese movimiento de acercamiento a Jesucristo realmente produce la verdad, observen que en el diálogo con la samaritana se dice lo siguiente, pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Palabras que habían sido utilizadas en el capítulo antes a propósito del diálogo con Nicodemo, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, perdón, Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. El texto entonces propone que solo con Jesucristo nosotros tenemos en el término adoración, aquí traducido obviamente como adoración, el punto, la clave para entrar en relación con Dios. O sea, sin Jesucristo Dios es un imposible y sin Jesucristo no hay pléroma, no hay totalidad. También caminando en esta misma Biblia, en el capítulo 5, versículo 33 se dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, que es también gracia tras gracia, y él ha dado testimonio en favor de la verdad de Jesucristo. Más rápidamente me muevo, quiero irme hasta el capítulo 14, donde Jesucristo está hablando de esto. 14, verso 6, dice lo siguiente. Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y en el versículo 17, más adelante, se dice de nuevo, el Espíritu de la verdad. Yo le pediría al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. Todo acontece desde Jesucristo, desde esa condición llamada verdad. ¿Qué es la verdad? Es la pregunta que nosotros encontraremos en el capítulo 18, versículo 37 al 36, y que dice lo siguiente. Pilato le dijo, entonces tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi logos, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad?
Nos devolvemos al 14, yo soy la verdad. Entonces miren cómo queda constituido este elemento. Por Moisés, si nosotros siguiésemos a San Pablo y su teología paulina, entenderíamos que la ley todavía es algo velado, pero la luz acontece con Jesucristo. Y en términos joánicos, Jesucristo es presentado como la luz que hace aparecer la verdad. Y esta es gracia tras gracia. Dicho esto, entonces nosotros, queridos muchachos, hemos llegado por fin. Yo llegué solito ya casi que al fin de todo, sin llegar a la conclusión que quiero proponer. Nosotros hemos llegado ya a la conclusión de este evangelio, a la conclusión, perdón, de esta poesía. El versículo 18. Su testimonio conclusivo, que a mí me parece absolutamente impactante. Miremos cómo en estas palabras queda bien circundada la poesía que ha estado ante nuestros ojos. Como dice el último verso de esta poesía, Theon udeis que ora quem popote. Es decir, a Dios nadie lo ha visto nunca. En el Antiguo Testamento, de hecho, Dios aparece como el invisible por antonomasia. Nadie lo puede ver. Moisés, ¿qué ve? Las espaldas. Verlo implica la muerte. Eso ya lo habíamos anunciado antes. Entonces, lo primero que a mí me llama la atención es un término que ya ha venido apareciendo en nuestro texto y que lo trataremos después porque ese término es importante, el término jorá o el término por ver. En el Evangelio de Juan, todo el concepto del ver es absolutamente esencial. Jorá, el ver. Y se dice en este texto que a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Quién es Dios? Al principio de esta poesía quedó definido. En el principio era el Logos. Y el Logos estaba hacia Dios. Y el Logos era Dios. ¿Quién puede ver a Dios? El monogenes Theos. El único Dios. Ahora, muchos autores han querido destruir la palabra Dios y proponer la palabra huios para decir el Hijo único. Es decir, en vez de decir monógenes feos, han querido decir, antes de lo que está en azul, monógenes huios, el Hijo unigénito. Pero no es necesario hacer algo tan extraño, porque ya desde el principio de la poesía se nos ha advertido que el Logos, que es vida, que es luz, que es hijo, Logos encarnado, hijo único, él es Dios. Y si él es Dios, entonces no es necesario modificar este texto, como han hecho muchos de los exégetas. Hay que aceptar al final que el hijo es también Dios, que el único es Dios. Y vuelvo a repetir, para nosotros es un dato descontado, pero no lo era en el momento. En el momento, Jesucristo pudo haber sido visto como Mesías. Y el Mesías, recuerden, como lo veíamos la clase pasada, era un hijo adoptado por Dios. Este es mi hijo, yo te he engendrado hoy, como dice el Salmo 2. Dicho esto, ¿qué hace? ¿Cuál es el último testimonio en esta poesía? Es un acto de fe, es una profesión de fe. Al ver al encarnado caminando entre Jerusalén y Galilea, se ve al mismo Dios que pisa la tierra. Y es un hijo simpático, extraño. Porque aquí se dice, Hoon eiston kolpon tu patros. Es decir, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único Dios, el unigénito Dios, que estaba al lado del Padre. A mí me gusta mucho esa palabra kolpos. Aquí está en acusativo, kolpo. Cuando yo la voy a buscar, pues la encuentro en muchas partes en las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo en su versión de los 70 hasta este momento en la versión, obviamente, del Nuevo Testamento. Porque esa palabra se logra ver en otro texto y ese texto ayuda a comprender
¿Qué es esto último que se está diciendo? Que es una profesión de fe, es lo que atestiguan. Los discípulos atestiguan lo invisible. ¿Qué atestiguan? Atestiguan a Cristo, que es lo visible, la gloria de Dios. Pero ahora atestiguan lo invisible. ¿Por qué lo invisible? Porque dicen que nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único Dios que estaba al lado del Padre. Ellos atestiguan a algo que no ven. ¿Y qué es estar eiston kolpon, es decir, al lado del Padre? Es la misma posesión que nosotros encontramos descrita en Juan 13:23. Cuando a propósito Pedro, que ha escuchado a Jesús diciendo, uno de ustedes me entregará, ve al discípulo que Jesús amaba, el discípulo que estaba, dice acá, en to colmo, es decir, que estaba reclinado al lado, a la derecha de Jesús. El Evangelio entonces en dos posiciones magníficas nos pone a nosotros. El Hijo siempre ha estado al lado del Padre. Si queremos decir reclinado, anakeimenos, como se dice acá, reclinado, estando reclinado. ¿Y qué es el discípulo amado? Es el que se reclina también en Dios, en el Hijo, que es la plenitud, el pleroma de Dios. Y la actitud es interesantísima porque la actitud para estar reclinado en ese punto nace del acontecimiento que hemos estado escribiendo en esta clase, el agape, el amor. Entonces, ¿de qué son testigos los discípulos? ¿Cuál es la verdad y cuál es la gracia que produce la alegría? Que en el principio el Hijo se ha estado amando con el Padre. Y que ahora, gracias a este capítulo, también quien es discípulo, que posee la plenitud del Padre y del Hijo dentro, también puede asumir el mismo gesto del discípulo amado, pero también del Hijo amado por el Padre. Y es así como concluye esta poesía. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único Dios que estaba al lado del Padre lo ha, dice el texto, explicado. Y utiliza una palabra, bueno, ya estoy concluyendo, que él me pone la piel, si ustedes se acercan con el zoom en las manos, utiliza una palabra que yo no quiero explicar ahora para definirla como conexión con lo que se va a venir. ¿Por qué? Porque el versículo 19 comienza diciendo, y este es el testimonio de Juan. O sea, hemos acabado de ver lo que los discípulos, nosotros, ha experimentado en esta profesión de fe, pero necesito esta palabra para conectarme con lo que va a seguir. Entonces yo voy a dejar hasta ahí. Aquel lo ha revelado, una palabra en griego que se dice exegeomai y que terminará definiendo lo que es esta poesía con la cual concluiremos este ejercicio que hemos hecho de ver el Evangelio a través de su introducción. Y con esto prácticamente ya nos podemos ir a vacaciones, pero gracias a Dios no, porque el Señor nos ha regalado un poco más de tiempo para seguir caminando como peregrinos entre Galilea y Jerusalén con Jesús y sus discípulos. Bueno, yo les agradezco a ustedes este ratico, la atención, la buena disposición y nos estaremos viendo, si Dios así lo quiere, el viernes.